Estamos en el tercer bloque de Conciencia Auditiva y nuevamente te saludamos. Le pido a Gerardo que vuelva a dar su correo electrónico, por favor. Claro que sí, mi correo es gerardo-alvarado-hierro@hotmail.com. Y mi correo es barra-carlos@hotmail.com. Y entramos en el bloque de las noticias internacionales. Hay una que está interesante, es un artículo de análisis que ofrece el Proceso. Si tú te puedes meter en internet a www.proceso.mx, en Proceso vas a encontrar un artículo en los artículos especiales del Wall Street Journal y de una colusión que hay por ahí entre Grupo Televisa y determinados partidos políticos. Y cuando digo determinados son varios. Le llamaron los archivos Santa Fe y son que un grupo en Santa Fe está acumulando cantidades significativas de dinero que están pagando partidos políticos para que en determinados espacios de tiempo, en el prime time, aparezcan los spots de sus candidatos. Y que es dinero que Televisa no ha reportado al fisco ni ha reportado a su propio ingreso. Entonces, que son pues verdaderamente dineros muy interesantes, que son muy fuertes gastos de campaña y que también son gastos que no se han reportado al INE. Cuando salió inmediatamente la nota, lo trataron de apaciguar, el PRI simplemente se hizo pato, el PAN dijo que no había tal colusión, el Verde Ecologista ni siquiera lo comentó, Nueva Alianza, etcétera, etcétera, el PG lo condenó. Y es una nota interesante porque finalmente está revelando que hay malos manejos con respecto a la publicidad que le otorgan a los candidatos. Ok, nuevamente volvemos a Televisa, el quinto poder. El quinto poder en México, muy, muy peligroso. Esta semana, en términos también internacionales, la semana pasada y esta semana, el rey Felipe VI firmó el decreto con el cual disolvía el Congreso y el Senado de España para convocar a las nuevas elecciones generales el 26 de junio. Acordemos que el gobierno español, muy sui generis, tenía que ponerse de acuerdo sobre quién iba a convertirse en el presidente y desgraciadamente no llegaron a ningún acuerdo. Después de 3 vueltas, el quórum no se logró, el presidente no logró ser elegido y ahora una vez más se van a lanzar elecciones y vemos las diferencias sutiles pero reales de una elección practicada en España con una elección practicada en México. Vemos el colegio electoral o el equivalente al colegio electoral en España haciendo una convocatoria pública para hacer las rondas de promoción y de propaganda política, pero con muchos menos recursos, muchos menos spots en televisión y con una sociedad que de alguna forma también está bastante cansada de estas jugarretas políticas. Y con una arena política más activa, ¿no? Las arenas políticas son menos activas aquí en México. Efectivamente. Esta semana, pues desgraciadamente, desde la semana pasada se venía vaticinando que a Dilma Rousseff le iban a aplicar juicio político y que le iban a suspender por un término de 6 a 8 meses, con la mitad de goce de sueldo, pero sin dejar de ocupar el Palacio Presidencial o el equivalente a la Casa Presidencial en Brasil. Y esta semana... Ya asumió el vicepresidente Michel Temer, asume. Recordemos que todavía no está desahogado el problema, o sea, hay un juicio político instaurado, pero lo puede ganar. Es decir, puede seguir, o sea, puede probar que no hay peculado, que no hay desvío de dineros y evidentemente al no caer en corrupción podría retomar el poder. Que ahí es una cuestión que también es de cuidado, ¿no? Porque vienen los Juegos Olímpicos, no va a ser Dilma quien inaugure los Juegos Olímpicos. Ya no. Hay una efervescencia política fuerte en Brasil. Quizá el más grande de los errores de Dilma fue tratar de meter a Lula de vuelta en el gabinete. Es un error imperdonable. Quizá Dilma realmente no sea responsable de algo corrupto o algo chueco. Puede ser que no. Pero su proceder sí no fue de la mayor probidad. El proceder de Dilma sí fue con la intención dolosa de engañar o de simular una situación que no era real para tratar de, aunque sus intenciones fueran buenas, estabilizar el real, estabilizar un mercado financiero, y es causa suficiente como para fastidiarle la presidencia. Sí, ya, y hasta donde ella no tiene conocimiento inclusive de los manejos del staff mismo que la rodea, ¿no? Finalmente habría que verlo.
pero ella se ha mantenido hasta ahora señalando que no está sucia, ¿no? Que finalmente ella no teme al juicio político, ¿no? Pero el otro día salió diciendo que lo que temía era a los traidores y a los desleales. ¿Qué fue el caso de Temer y qué fue el caso del bloque que tiene Temer a la mano, ¿no? Se citó gente de la dictadura, gente que ella misma sufrió en carne propia en los procesos para quitarle el poder a Dilma, y se vio mucha simulación, ¿no? Bueno, la clase política en Brasil está bastante podrida, ¿no? Entonces muchos de los que la acusan también no están tan limpios como para llevar a cabo el proceso. Entonces eso suscita la duda de quién acusa a quién y quién tiene la autoridad moral para acusar finalmente, ¿no? Hay un multipartidismo muy importante en Brasil, un multipartidismo que, vamos a decir, también involucra muchas agendas políticas, y que de alguna u otra forma, vamos a decir que Dilma no supo aglutinar a todas esas agendas políticas, todas esas pretensiones políticas en su gobierno. Sí, es menos exitosa de lo que fue Lula. Lula puede correlacionar mejor las fuerzas y Dilma no tiene esa posibilidad. Supo encauzar y al mismo tiempo dar parte, si no toda, la agenda política de determinados grupos de partidos, y Dilma de ese lado no. Y finalmente, pues Brasil sigue siendo un país extremadamente machista, igual que México, en el que no le perdonamos, o no se le perdonó finalmente también el hecho y la condición de que sea mujer, porque finalmente eso también es un hecho, ¿no? Le pesa. ¿Estaríamos viendo esto si hubiera sido un hombre? ¿Si hubiera podido poner la mano dura? Quizá no. O sea, creo que es otro de esos momentos muy importantes en las democracias latinoamericanas. Ayer a Cristina Kirchner le habían decretado embargos, ¿no? Entonces las cosas están medias obscuras, ¿no? Y el caso es que ahora lo que pasa por la mente de las personas es que no te salvas de acuerdo al género. O sea, las mujeres no son más honestas, es lo que se está atendiendo en la mesa, que los hombres. No, incluso ahora que mencionas Argentina, o sea, tienes a un Macri que está casi por ser crucificado 15 días después de haber entrado al cargo. Tiene problemas de pagos de deuda brutales, de inflación, o sea, al borde de la miseria más grande. Pero Macri supo direccionar ahora el interés público en este tema de Cristina, ¿no? Y vamos a mano dura sobre Cristina, y lejos de alguien pensar, no, pobrecita, es mujer, ya está fuera. No, vamos a embargarla, eso está bien. Y la queja en contra de Macri se vio un poco reducida. Vamos a ver cuánto le dura, ¿no? O sea, es una cortina de humo, como dicen aquí en México, ahora la caja china, pero vamos a ver si tiene el sustento, ¿no? Porque los problemas de fondo de la Argentina son graves. Gravísimos. No, y finalmente también creo que es un hecho que lo que Cristina hizo durante una gestión, yo creo que de altos y de bajos y de muy bajos, es altamente cuestionable, ¿no? Desde homicidios de grado político hasta... Hay muchas cosas turbias. Muchas cosas turbias con Cristina. Con Cristina. Y algo que se vio desde el caso Repsol, que el caso que conectaba con España, hay asuntos que habría y que valdría la pena checar. Sí, lo que dijiste del caso Nisman, ¿no? Claro. Caso Nisman que nunca quedó realmente aclarado. El caso que precede el caso Nisman, de ataques finalmente de grado terrorista, también no quedó aclarado. Sí, cosas raras. En Venezuela, en Chacao, una provincia al sur de Venezuela, hay gente que está cazando gatos, perros y palomas en plazas públicas porque la situación de escasez de alimentos y de carestía de los alimentos que sí están disponibles está trágica. Sí, no se trata de que está combatiendo plagas, ¿no? Sino que hay un problema delicado en Venezuela, ¿no? Hay gente que está teniendo problemas de abasto, inclusive de alimentos, ¿no? Entonces el Estado está en un momento bastante crítico, bastante delicado en Venezuela, ¿no? O sea, han tratado de quitar a Maduro y hasta ahora las cosas no han resultado, y yo creo que cada vez está más álgido, más polarizada la cuestión de las fuerzas. Vemos en el caso de Maduro todavía una sinergia importante del Estado como autoridad.
vinculado al ejército. Sí. Y vemos todavía una lealtad un poco reticente, un poco no entendida del ejército con Maduro, que Maduro no es finalmente de extracto militar. Como lo fue Chávez. Como lo fue Chávez, pero que ha mantenido o ha sabido mantener esa línea. Y la pregunta, pero yo creo que a nivel internacional y a nivel en Venezuela es ¿cuánto tiempo le puede durar a Maduro la lealtad del ejército que lo mantiene todavía en el poder? Porque vamos a ser honestos, o sea, el esquema venezolano ya no está operando en función a una democracia. Si fuese el caso, las próximas elecciones entonces las tendría que perder Maduro. Debería perderlas. Ahora, si nos desayunamos con la noticia de que gana y que gana de manera legal, quiere decir que el grado de legitimidad social que tiene es importante. Habría que checarlo, pero si lo pierde, no nos llevaríamos la mayor de las sorpresas, porque finalmente todo hace suponer de que puede perder el poder. Ahora, desgraciadamente para Venezuela, su mayor producto de exportación, que finalmente es el petróleo, cayó dramáticamente en un país que no es competitivo de ninguna otra forma y que no encuentra un espacio hacia abrirse al exterior y vender otros productos y obtener otros beneficios de otros mercados internacionales, porque finalmente no los tiene. Y tiene más o menos un símil, guardando toda proporción, de una inestable relación con Estados Unidos. Es decir, hay una tensión importante todos los días, entonces todo eso no le ayuda al clima ni a la atmósfera de estabilidad del gobierno. Todavía más allá, diríamos, Venezuela es un país que se había caracterizado, aparte de la explotación del petróleo, por los servicios. Pensé que iba a decir por sus mujeres. Sí, o sea, por sus servicios. O sea, es un país que finalmente por sus servicios. Tenía una fama de ser un buen anfitrión para servicios turísticos, lugares turísticos, las cascadas más grandes del mundo está en Venezuela, uno de los parques forestales más increíbles está en Venezuela. Y dices, la idea de que Venezuela tenía lugares turísticos espectaculares, pero ahora ¿quién diablos querría ir a Venezuela, no? O sea, lo que encontramos es la contradicción de vaya, que otra vez guardando toda proporción, como el caso de México, de decir, pues, ¿qué estamos haciendo? Empantanando lo único que tenemos nosotros que vender. Porque eso es lo que está haciendo Venezuela con el mercado que era emergente de alguna forma y era complementario del petróleo para su ingreso nacional, que eran los servicios. Estoy de acuerdo. Entonces sí, es un problema, ¿no? Hay un musulmán Innawi que se perfila como ganador de la alcaldía en Londres. Sí, y de hecho leí toda la crónica que hacen sobre él, y lo toman como un tipo bastante moderado, sí, con un origen musulmán, pero muy cercano a Occidente, es decir, no lo ven como un peligro en ningún sentido. Aparte, algo muy importante, estaba leyendo que por lo menos el 12% de la población en Londres tiene nexos bastante claros sobre los credos del Islam, o sea, están cercanos. Entonces ha sido bien visto, ha sido bien recibido, inclusive este tipo del que estuvo encubierto en este escritor Salman Rushdie, inclusive decía que no es incompatible esta cuestión de ser pluriculturales y además tener la tolerancia sobre los credos, ¿no? Y que Inglaterra estaba tendiendo a eso. Habría que ver qué tan cierto es, ¿no? Finalmente, pero a mí me parece que este tipo se comporta como occidental, entonces yo no veo mayor problema. Había ciertos problemas también por esta multiculturalidad que señalas en Londres y en Inglaterra, sobre, por ejemplo, algunas tradiciones que había en África, sobre todo cuando se refería a la mutilación genital. Ya. Recordemos que hay un tipo de tradición que viene en determinados países, como lo son Etiopía, como lo son el que antiguamente había sido Zimbabue, donde a las mujeres al cumplir 10 o 12 años, me parece, se les eliminaba el clítoris, o se les retiraba por completo parte de los labios y parte del clítoris, por una cuestión totalmente tradicional. Y ahí era donde involucraba un problema, y Londres era el que tenía el problema, porque estás vinculando el mundo occidental que permite derechos y un respeto a la humanidad, a la vida, etcétera, en un pueblo incluso que criticó al pueblo judío por el bris, ¿no? Por el momento de la circuncisión. Y estaba esa crítica de decir, la circuncisión ya es un asalto. Dices, bueno, pues
¿qué tan alemán quieres tu casco, no? Una cosa así, ¿no? Pero el caso ya de las mujeres que eran mutiladas, retirado el clítoris, era una cuestión muy fuerte y no hallaban cómo poder volverlo una cuestión de salud pública porque se seguía protegiendo bajo la lógica de que era una cuestión cultural. Bueno, en España en los últimos años, por las migraciones musulmanas, finalmente también algunos españoles se enojaban de que de repente en las familias musulmanas vivía un hombre con varias mujeres y eso les causaba estupor. Entonces no está exento, a mí me parece que no está exento de desencuentros sociales, ¿no? Y yo siempre vi en las teorías multiculturales o multiculturalistas, vi peligros y vi anomias importantes. Nadie es multicultural. O sea, tú puedes comer en un restaurante árabe una noche y en otro en uno italiano, pero eso no te hace ni árabe ni te hace italiano. Entonces, sí, más allá de esto tendría que ver más allá de la estructura de obligaciones, de las estructuras jurídicas, están las estructuras costumbristas. O sea, es un problema, ¿eh? Es un estado de perpetua disonancia cognitiva, claro, ¿no? Porque al final buscar esta cuestión de salvaguardar este tipo de cosas es complicado, ¿no? Muy complicado. Es complicado, lo cual no significa necesariamente que se permita la hostilidad a los grupos minoritarios, no tampoco. Bueno, y finalmente tener ese respeto y esa apertura, ¿no? El detalle de salud pública era qué pasa cuando estás mutilando, cuando estás cortando, cuando estás haciendo una modificación a una persona que todavía no tiene el derecho de decir sí o no. Porque era sobre menores de edad. Pero ahí dimensionemos el asunto. Volvamos a pensar en estas cuestiones de orden cultural. Porque, por ejemplo, sí, para Occidente, sí, a lo mejor nos parece atroz. Habría que ver cómo se maneja en otra cosmovisión, ¿no? Completamente de acuerdo. Es que son temas álgidos. O sea, cuando tú te metes en estas cuestiones, tanto de los credos como el ámbito costumbrista, es una cuestión difícil. Recordemos, por ejemplo, en el caso de las repúblicas musulmanas, de las repúblicas teocráticas, todo tiene que ver con todo, la cultura, el credo, el deporte, el arte, la política, o sea, no hay divisiones. En nuestro mundo, en Occidente, me parece que sí las tenemos muy claritas, ¿no? Pero en otros lados no, entonces hay que tratar de entender, de transigir un poquito en esto, ¿no? Olvido el término, la religión que funda Horace John Smith, en Utah, En Utah hay muchas chicas terribles. Amigas. Hay una, se me olvidó el término de la religión, bueno, el nombre de la religión se me fue por completo. La religión que tiene su origen en Utah, se me fue el Pero no son mormones ni nada. Parecido al mormón, se me fue el nombre. Bueno, los mormones. ¿Cómo se llama estos que está perteneciendo ahora? Tom Cruise y una serie de artistas. Los cientologistas, ¿no? Apareció. Fundada por L. Ron Hubbard. Ya. Y aquí en México, la Iglesia Católica se acaba de pronunciar en contra de este culto, porque ya es un culto y es un culto bastante perceptible, este culto de la Santa Muerte. La Iglesia Católica está alarmada con esto. Entonces, yo vuelvo a decir, o sea, me parece que las formaciones humanas construyen sus propias deidades, construyen sus propios cultos, y eso es una condición que va más allá de lo que tú puedas poner con fronteras jurídicas, ¿no? Completamente de acuerdo. Pero, por ejemplo, el mormonismo de Horace Smith en Utah. El mormonismo autoriza que una persona tenga varias esposas siempre que las pueda mantener, tantas esposas como quiera. Y en Utah es muy común encontrarte un hombre que tiene 4 mujeres legalmente casado con las 4. Bajo el efecto de la ley, el primer matrimonio es válido y todos los demás son nulos relativos hasta que se confirme su veracidad o no, pero se tiene que hacer un juicio específico. Resulta ser que también es difícil. Es muy difícil. En Nueva York, en los años 80, a un mormón que tenía 3 esposas, legalmente se casó con las 3 esposas y vivía en Nueva York. En Nueva York había una ley específica que prohibía la bigamia. Y entonces trataron de iniciarle un procedimiento para que el hombre fuera encontrado culpable y tenía que condenarlo a 10 años, una cosa así. Y lo que se alegó fue otra vez, es una cuestión cultural y religiosa. Mi religión me permite que yo tenga varias esposas, mis mujeres están de acuerdo, ¿a quién estoy afectando? Y fue un caso largo, ¿no? Fue un caso de Lars versus, me parece que el Estado, una cosa por el estilo. Fue un caso de 2-3 años, es un caso muy interesante a nivel de derecho, porque los argumentos que esgrime el Estado son válidos.
O sea, la bigamia finalmente es, confundes filiaciones, confundes en un momento dado las herencias en caso de que las hubiera, confundes una cuestión de seguridad social, porque dices, si yo autorizo múltiples parejas para un solo hombre, entonces, y este hombre es el sostén de la casa y es quien trabaja, la seguridad social de este hombre se extiende a todas sus esposas o termina con la primera, porque el Estado reconoce a la primera como esposa y a las demás no. Entonces era un ejercicio académico interesante. Ahí yo preguntaría también, ¿es un problema económico del Estado? Ese es el caso, o es más moral. Claro, ¿el Estado está reticente por un problema económico o está reticente por una condición costumbrista o moral? No sé. Pero lo vemos repetido constantemente. Ahorita esta semana se lanzó la marcha del Pro Vida en Veracruz, ¿no? Porque, por ejemplo, yo partiría de la base a nivel mundial, porque a Occidente no le gusta esto de repente, si todos somos seres humanos, todos tenemos derecho a la salud. Claro. ¿No? Es universal. O sea, no importa si estás afiliado o no. Si tú eres un menor, no importando si tu padre te reconoce o no te reconoce, tienes derecho a los derechos que el Estado, no, que la ciudadanía tiene dentro del Estado. En teoría sí, pero... O sea, porque si no, imagínate, o sea... No sé si leíste de la mujer que fue, que acusó una negligencia médica en el Estado de México. Ya. Una mujer que llega embarazada a ya parir al niño con contracciones. Y que eso ha precipitado ahora inclusive la actuación de derechos humanos. Exacto. O sea, precipitó todo esto. Que resultó que perdió el producto porque la negligencia fue que la mandaron de vuelta a su casa después de poner una epidural que suspendió las contracciones, porque no le daba la gana en ese momento a los médicos atenderla. Entonces dices, si eso fuese cierto, entonces deberíamos de tener una cobertura universal de salud. Esta misma semana Miquel Arroyo, es Arreola, ¿no? Miquel Arreola, el encargado del IMSS en México, hizo el estúpido comentario de que ya se practicarán cirugías en el IMSS en sábado y domingo. Y la burla era, de verdad, o sea, desde que Ávila Camacho fundó el IMSS, a nadie se le había ocurrido que tuviéramos cirugías los sábados y domingos, no vayamos a causarle un inconveniente al pinche médico huevón. O sea, dices, es un problema de seguridad social. Sí, no estoy familiarizado con muchos otros naciones, pero este es un problema. Por ejemplo, yo dos cosas que habitualmente propongo. No soy candidato, pero yo propongo, a mí me parece muy preocupante, bastante preocupante, que nosotros deberíamos tener una pensión por el solo hecho de ser seres humanos, no importando si trabajaste para el seguro, si no trabajaste, por el solo hecho de ser un ser humano deberíamos tener una previsión del Estado. O sea, punto. Se llama pensión integrada, okay. por vida, ¿no? Sí, de por vida. Finlandia es el único país que de por vida, no importando si tú trabajaste, no trabajaste. De repente, claro, escucho posturas bastante absurdas que se me hacen inclusive, perdón por la palabra, bastante pendejas, de que dicen, bueno, pues entonces todos nos tiramos a la calle, ya no trabajamos y al final de nuestras vidas, no, nadie razona así, ni las cosas se construyen así, pero sí es interesante que al ser un ser humano tengas una serie de posibilidades y de oportunidades que el Estado debe absorber, debe tener como una carga. Porque ¿cómo es posible que al Estado sí le importa tu vida, de que no te puedes quitar tu propia vida, sí le importa tu vida de que no puedes hacer determinadas cosas, pero no le importa en qué calidad vivas, claro, ni le importa si eres objeto de una negligencia? Claro, o sea, la oportunidad del ejercicio del derecho es una oportunidad de calidad de vida. Si no te garantiza calidad de vida, es lo mismo que se ha discutido muchas veces con esta condición. Yo escuchaba a Marta Lamas, que Marta Lamas la quiero mucho, pese a que no la conozco. Yo escuchaba a Marta Lamas decir, de repente esta censura tan drástica en contra del aborto, ¿no? Y tanto que se intenta decir que se protege la vida, bueno, sí, pero a nadie le importa. Una persona que no puede tener un niño en determinado momento, lo tiene que tener por este tipo de lógicas, y después, ¿cómo lo sostiene? ¿Cuál es la manutención que tiene que brindar? Se vuelve una carga. Claro, y un problema que no debería ser un problema solo para la familia, sino social, ¿no? Haciendo referencia a la marcha que de alguna u otra forma convocó Duarte en las calles de Jalapa, simultáneamente con Puerto Veracruz, simultáneamente con Coatzacoalcos, una marcha que tiene todas las vices de ser una caja china, una cortina de humo. Claro, porque me parece que su administración carece de cualquier tipo de lógica racional sobre el buen uso del Estado, el buen manejo de la gestión pública, o sea, no la ha tenido. Vemos error tras error tras error tras error. Exacto. Y vemos esta marcha en una coalición, pues, de alguna u otra forma dándole
cauce a las peticiones que tienen grupos religiosos del Estado, que decidieron, pues, vamos a decir, bajarse los pantalones con tal de tener su marcha. Y su espacio, ¿no? Y su espacio, ¿no? Y es esta marcha que en contra del aborto. Sí, o sea, ok, si, por ejemplo, si transigimos que todo ser tiene que venir aquí al planeta, y que no se puede autodeterminar la vida, ok, que venga al planeta, pero que el Estado se encargue de dar la calidad y la atención para que tenga oportunidades, porque venir al planeta y no tener oportunidades, me parece que no. Por ejemplo, yo le dije mucho a mis alumnos alguna vez cuando hubo un spot publicitario que decía que todos nacemos igual. Eso no es verdad. Una madre bien nutrida, con dinero, educada, querida, educada, tiene un tipo de hijo, y una madre que es indígena, que no tiene la nutrición, los elementos, es otro el producto. O sea, digámoslo claro, ¿no? Como es. Y todavía más allá decimos, ¿y por qué me voy a meter yo con el derecho de alguien más? Porque finalmente decir todos sí o decir todos no es meterte en el derecho de alguien más. Claro. ¿Y por qué lo vas a satanizar incluso? Claro. Tenemos un país en el que 496,000 mujeres cada año van a terminar embarazadas antes de cumplir los 18 años y van a acabar teniendo un hijo sin tener muy probablemente los recursos emocionales, mentales, claro, económicos, para darle un encauzamiento a ese niño correcto, adecuado, para que se pueda integrar a una sociedad y se convierta en un miembro productivo. Son madres que van a tener que tener un hijo medio abandonado, un hijo que a lo mejor se convierta en un adicto en el peor de los casos, que se convierta en el próximo capo, que se convierta en un niño sin oficio ni beneficio. Bueno, por poner un ejemplo, cuando trabajamos tú y yo en aquella escuela de inspiración, donde su fundador pudo o no haber sido un pedófilo, okay, yo no lo descarto. Yo noté varios embarazos adolescentes, ¿sí? Bueno, y que en aquella época se casaron. Dime si ahora están casados. No, o sea, ninguno. No están casados, ninguno. O los otros simplemente se ocultaban debajo de la alfombra, ¿no? También. Ya la niña está muy avanzada, mándela a su casa, ¿no? Y, claro, y la regresa el semestre que entra. Claro, y hubo casos también donde salían del país. A Canadá, yo me acuerdo. Entonces, ¿por qué ocultar esto? ¿Por qué no buscar relaciones sociales más sanas? ¿No? Que el Estado ampare, que la sociedad ampare. O sea... Pero también, y ahí del lado del Estado dejamos esa parte de la responsabilidad. Yo uno a esa responsabilidad, también la responsabilidad que debería de asumir los padres de familia, uno, para educar a sus hijos, y al mismo tiempo los currículos escolares, porque finalmente las escuelas, como hemos mencionado en más de una ocasión, nunca entran al tema de la sexualidad. O sea, la política en México es la abstinencia, de verdad. O sea, en pleno siglo XXI, cuando tienes niñas de 14 años mostrando sus partes en Facebook o enviándole... yo lo he visto. Hay una burla que me parece muy astuta, que es la burla del mi pito con una flor, de un niño que le envía a una chica una fotografía de su pito con una flor a un lado. Y dices, pues lo entiendo como mercadotecnia, ¿no? Como publicidad, como lo quieres o se lo doy al perro, pero se lo envía a una chica y después te encuentras con esta sapiencia de que no es un caso aislado. Son muchas personas que están enviando mensajes de partes desnudas y se te está hablando de un país que está iniciando una sexualidad antes. A mi hijo le envían, mi hijo tiene 12 años, le envía a una compañera una selfie, un autorretrato, dicho de otra forma, una selfie en donde le está tomando los senos. O sea, la selfie está de la cara, sí está de la cara, pero está tomando, y me dice, papá, ¿verdad que está muy buena? Le digo, sí, le digo, ¿la foto o la niña? Es publicidad, está bien, se está vendiendo, se vale. Pero ¿qué te está queriendo decir? ¿Que esta niña está a lo mejor ya lista o está buscando una relación sexual activa? Hay un manejo de la sexualidad explícito. Muy explícito. Explícito, y a los 12 años, no a los 15, ni a los 16. Exacto, ya lo hay. Y vamos a decir, tu hijo está educado para saber cómo funciona el mundo y los pájaros y las abejas, ¿y por qué no? Sí, porque yo no soy un mojigato, ni mucho menos, ni me asusto, pero yo ahí lo que digo es que sí el mundo empujó a la sexualidad, o sea, en gran medida, exacto, a temprana edad, pero sin mayores responsabilidades. Exacto. O sea, porque cualquiera puede hacer con su cuerpo lo que quiera. El problema es cómo respondo a esto, ¿no? Hay un factor de externalización, o sea, a esta conducta. Cuando eres papá adolescente, yo creo que muchas cosas se truncan, ¿no? Exactamente. Y dices, se trunca no solamente el desarrollo de los padres, el desarrollo del niño, el desarrollo familiar. Claro, es una catástrofe familiar, ¿no?
en muchos sentidos. Es una multitud de factores. Aunque tú como papá seas capaz de financiar lo que tu hijo no puede en este momento adquirir como compromiso, de todas maneras es un problema. Afectas la maduración finalmente de la pareja, porque empiezas porque por ejemplo, el que tiene que jugar el rol de papá es quien es el papá, y si lo juega otra persona de repente también trastocar los roles también es una condición brutal, ¿no? Imagínate que tu papá, que es el abuelo, es más papá que el papá que es el hijo, ¿no? O sea, porque finalmente los roles en México, como en todos los países, tendría que ver directamente con quién aporta la cantidad de dinero para la manutención. O sea que ese papá es el que paga. O sea, el papá es el que paga en México. Si no, por lo menos el que paga opina y el que paga manda. O sea, y esa es una realidad que es inevitable. Claro, ¿no? Ahora imagínate, tú como papá adolescente, de repente tienes que aceptar que le imponen la educación que tus papás quieres y tú tienes una voluntad, ¿no? Y de repente dices, no, pues yo creo que a mi hijo le podría hacer esto mejor. Pero no va a suceder así o va a ser difícil. No descarto, sin embargo, que haya parejas que logren salir adelante, pero yo creo que van a ser los menos. Son casos muy excepcionales. Son los menos, hay que decirlo. O sea, la realidad de las cosas. Sí, porque de repente te lo ponen al inversa, ¿no? Mis padres tuvieron un amor eterno y no. Se vale, y lo creo. Y qué bueno, ¿no? Y lo creo, pero son los menos. Y sí. Lo que yo diría que es la norma es que en este punto 1 de cada 4 hogares mexicanos es mononuclear y tienes una mamá criando a niños y el papá pues finalmente como no tiene mayor apego pues se fue a establecer una franquicia nueva a otro lugar o se fue a vivir a otro lugar y simplemente lo dejó atrás, ¿no? Y estos son los problemas de desarrollo que sí tiene un niño. No, y veámoslo, en los últimos años el hecho de la expansión de la mujer frente al mercado de trabajo generó finalmente mayores rupturas a nivel de los matrimonios. Bueno, si ya existe esto, si tenemos esta condición donde ahora es más frecuente ver hogares que les llaman hogares disfuncionales, ¿no? Más aún con este uso de la sexualidad temprana, exacto, en donde no hay mayores compromisos y todos los medios te lo posibilitan, ¿no? O sea, con todo respeto, Facebook es el gran prostíbulo, ¿no? El gran prostíbulo, el gran escenario finalmente de la venta carnal, ¿no? Es exactamente. O sea, yo creo que va por ahí, ¿no? No, y también entender, o sea, porque, por ejemplo, ¿cuándo a Face se le ocupa finalmente para cuestiones culturales? O sea, muy raro. O sea, Facebook es un escaparate para publicitarte con potenciales parejas sexuales. Eso es para lo que sirve Facebook. Algún día lo tocamos, que hablábamos mucho de los engaños, que los engaños Catfish atraviesen ahora por el famoso Face, ¿no? Sí. Hay una responsabilidad, y creo que si el Estado asume su responsabilidad, lo que tendría que hacer es la planificación familiar requiere de medios, y esos medios son condones, claro, anticonceptivos, pastillas, chips y todo lo que ya tenemos en el siglo XXI para prevenir embarazos. Y el Estado prevención cultural tendría que ir salón por salón de bachillerato, salón por salón de secundaria y decir, esto es normal, que estés experimentando con tu cuerpo, que te quieras coger a todo el mundo, eso es normal. Aquí tienes los medios para que vayas y no hagas una pendejada. Creo que eso es la lógica que debería tener el Estado. Por desgracia, la reticencia tanto de la comunidad como de la comunidad religiosa, como de las escuelas y como del Estado es, fingamos que esto no está ocurriendo y practiquemos la abstinencia. Y no sé, cuando hay este tipo de proveer anticonceptivos de todo tipo, lo primero que pasa por la mente de mucha gente es que lo que se está haciendo es creando una sociedad promiscua, ¿no? Exacto. Y no necesariamente, o sea, lo que se está queriendo es que no caigas en enfermedades de todos tipos, que ahora tenemos enfermedades sexuales que nos matan, ¿no? Si históricamente existieron como tal, ahora se han multiplicado, entonces ese tipo de cosas también debe estar en la lógica, ¿no? De la salud pública. Claro. Y si finalmente estás cobrando lo que cobras por cigarrillos, por alcohol, en términos de aumento de impuestos, que esos mismos impuestos, ya que lo justificas como una medida de salud pública, justifícate también la idea de entregar preservativos, pastillas, etcétera, como salud pública, porque la desgracia es la escena que me viene a la mente de un niño o un adolescente comprando preservativos es con vergüenza, entrando a una farmacia con el dinero en la mano y tratando de que nadie lo vea para comprar unos preservativos, porque si un parroquiano lo ve, pues entonces es la humillación y la imagen que se queda del niño es, claro,
este niño es un promiscuo de mierda. Pues no, yo creo que es un niño responsable, bien hecho. Ve por preservativos, no cometas una pendejada, no le hagas la chingadera a alguien más, no te la hagas a ti mismo. Pero esa hipocresía, bueno, nos tiene en esta situación, ¿no? Toma nuestro ejemplo. Promiscuidad, pero sobre todas las cosas, responsabilidad. Cerremos con este tema nuestra participación de esta semana. Me voy a permitir una indulgencia porque estoy de plácemes y por qué no estarlo. Estoy aquí con mi buen amigo el doctor Carlos Barra. Les dejo una de mis canciones favoritas, sería Corazón Delator de Soda Stereo, recordando a Gustavo Cerati en casi un año de su fallecimiento. Y que con todo respeto, que afortunadamente falleció. O sea, sufrió mucho, la misma madre estuvo aquejada por no saber si desconectar o conectar, o no sé, muy, muy tremendo, ¿no? Algo que no se le desearía a nadie. No, claro, a nadie, no fue brutal. Y un buen motivo, un buen argumento para dejar de fumar. Sí. Porque eso era el viajar tanto, el fumar tanto, el accidente vascular. Vivir con estrés, con grandes tensiones, ¿no? No viva el estrés, cáuseselo a alguien más, no hay nada más sano.